Lunes 13 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Ahora les invitamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. Se registraron varios cierres de vías de escala nacional por las movilizaciones sociales. El gobierno entregó al Consejo Nacional Electoral su respuesta ante la solicitud de revocatoria. Este 13 de junio inició la inscripción para el sistema educativo municipal. En deportes, Australia le ganó a Perú y clasificó para Qatar 2022. En internacionales, Colombia está en su última semana de campaña electoral para la segunda vuelta. Vamos con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Más adelante tendremos un contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Lautaro Andrade, quien se encuentra precisamente en el EQ 911 para darnos la información de última hora con respecto a las manifestaciones y a las paralizaciones que se anunciaron para el día de hoy. Y en la siguiente nota, amigos, les contamos cuáles son precisamente las peticiones que hizo la CONAIE al gobierno central. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expresó que varias de estas peticiones ya han sido atendidas previamente. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ha planteado 10 exigencias al gobierno nacional, entre las cuales está congelar el precio del diésel a 1.50, la gasolina extra y Ecopaís en 2.10, la moratoria de deudas en bancos públicos, privados y cooperativas, precio justo para los productos del campo, empleo y derechos laborales, no a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, respeto a los 21 derechos colectivos, alto a la privatización de los sectores estratégicos y patrimonio de los ecuatorianos, política de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, presupuesto urgente para salud y educación, políticas públicas para seguridad. El documento con las peticiones fue recibido la tarde de este 13 de junio en el Gobierno Nacional. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expresó que el gobierno tiene en cuenta los 10 pedidos de la CONAIE. De hecho, muchas de ellas ya se están atendiendo. Los precios de la gasolina no han subido en 6 meses. Hemos invertido ya aproximadamente 100 millones para crédito productivo. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha empezado a pagar la deuda histórica que existía desde hace mucho tiempo. Se han desembolsado 120 millones y se tienen previstos otros desembolsos futuros. Además, indicó que se han enfrentado a varios problemas. El otro parámetro que nosotros utilizamos es el respeto de la ley. Hay cosas que pueden sonar muy razonables pero que no están conforme a la ley. Por lo tanto, no podríamos acceder a menos que se reforme la ley como primer espacio. Y segundo, como dije, si es que las peticiones son razonables y van en función de los grandes intereses del país, pues no hay ningún problema, por supuesto que las vamos a escuchar, porque para eso estamos. Manuela Bedón, Noticias 7. Y tal como lo informamos y anticipamos, amigos televidentes, en este momento nosotros vamos a dar paso a nuestro compañero Lautaro Andrade, quien se encuentra precisamente en las instalaciones del EQ 911, para contarnos cuáles han sido las resoluciones que se han tomado frente a esta medida anticipada por la CONAIE. ¿Qué tal, Lautaro? Muy buenas noches, estamos contigo. Adelante con la información, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, nos encontramos aquí en el EQ 911, donde luego de hace pocos minutos se realizó la rueda de prensa para actualizar los datos sobre esta primera jornada de movilizaciones en el país, donde las autoridades han dicho que subió el índice de violencia de lo que estaba en la mañana a lo que se ha registrado en horas de la tarde, y principalmente uno de los incidentes que más se comentó es el del Colegio Nacional Mejía, donde hubo un enfrentamiento entre estudiantes y la Policía Nacional. Por ello estamos con la ministra de Educación, María Braun Pérez, para hablar sobre este asunto en particular. Ministra, nos dejó preocupados lo que vimos en la mañana. ¿Puede darnos más detalles de por qué estos jóvenes participaron en este acto violento?
Lamentablemente en la institución educativa un grupo de jóvenes decidió formar parte de actos violentos y sobre todo vandálicos afuera de la institución educativa y luego en las inmediaciones de la institución educativa. El grupo de personas que estuvo fuera de este espacio no fueron solamente estudiantes, sino también otras personas que estaban en ese espacio. La Policía Nacional actuó para contener acciones violentas. Esto lo que condujo es a que se detuvieran para recabar datos de los estudiantes, a 6 estudiantes, ellos luego fueron liberados. Esta investigación continuará por parte de la Policía Nacional y luego por la Administración de la Justicia y por parte del Ministerio de Educación. Tuvimos un acercamiento con la institución educativa, pudimos verificar con las autoridades cuáles fueron las acciones emprendidas para poder contener a la comunidad educativa que en su gran mayoría no estuvo de acuerdo con estas acciones y que por supuesto buscan que continúe también la educación de manera presencial, cosa que se llevará a cabo el día de mañana, como será igual en el resto de las instituciones educativas del país. Gracias a todos los docentes, a los directivos quienes nos han apoyado para que el día de hoy la inmensa mayoría de instituciones educativas hayan estado en clases presenciales. Solamente el 1.34% de los estudiantes se vio afectado por la falta de acceso a sus instituciones educativas por cortes en las vías, 148 instituciones educativas, y esto representó una afectación al 0.92% de los estudiantes del país. Agradecemos también a aquellos gremios de docentes, la gran mayoría de ellos que se han pronunciado en contra de las movilizaciones y que lo han demostrado pues con su trabajo el día de hoy. Pero ¿qué pasa con aquellas unidades educativas donde los estudiantes no pueden asistir por el cierre de vías? En estos casos, ¿se promueve el tema de la virtualidad o cuál es la postura del ministerio? Efectivamente, la disposición es, una vez se hace la evaluación a primeras horas de la madrugada, se dispone cuáles son las instituciones educativas que tienen algún inconveniente para que los estudiantes puedan continuar sus clases a distancia. La dificultad de que la educación a distancia continúe en algunas localidades es compleja, sobre todo porque muchas de ellas están ubicadas en zonas rurales de alta dispersión geográfica, en donde residen las mismas comunidades indígenas. Como lo manifesté el día de hoy en la rueda de prensa, resulta un poco incongruente e inconsistente con el discurso de la necesidad de fortalecer la educación de los pueblos y nacionalidades indígenas, que la medida de hecho perjudique precisamente a los estudiantes de esas comunidades que deben suspender las clases y no pueden ir a sus escuelitas. Por lo tanto, esperamos que el día de mañana se les pueda permitir el paso a todos los estudiantes y docentes para que la jornada educativa se dé con normalidad en el 100% de instituciones educativas del país. Esa es nuestra expectativa. Pero si un colegio decide no acudir presencialmente, colegios privados, por ejemplo, que pueden decidir eso, ¿se lo respetará? Las instituciones educativas particulares son llamadas también a acotarse a las disposiciones del Ministerio de Educación. No existe ninguna evidencia ni con el Ministerio del Interior ni con el Ministerio de Defensa que muestre que puede existir algún riesgo a la integridad física de los estudiantes y por lo tanto, y como lo hemos visto el día de hoy, en la gran mayoría de instituciones del país se han dado las clases de manera normal. No hemos tenido ningún reporte de afectaciones ni en estudiantes ni en docentes al desplazarse a su lugar de trabajo o a la institución educativa para estudiar. Por lo tanto, más bien buscamos que las personas puedan acercarse a la institución educativa sin problema, ocupar ese espacio público que es de la comunidad y garantizar este derecho. Le agradecemos mucho por su tiempo, ministra. A ustedes, muchas gracias y buenas noches. La ministra de Educación contándonos lo que se está planificando para mañana con las clases presenciales que siguen siendo, están habilitadas, están vigentes de esta medida. Se busca que las instituciones puedan seguir dando todos sus servicios y por ello hacen también un mensaje hacia las organizaciones sociales que están realizando estas paralizaciones a que no eviten que se lleven a cabo las clases porque eso perjudica evidentemente pues a más de 57,000 niños que se vieron afectados en esta primera jornada. Vamos a mostrarles un pequeño paneo sobre cómo está ahora la sala aquí del ECU 911 donde ya finalizó la rueda de prensa. Entre puntos importantes a comentarles es que sí se registraron actos vandálicos, sobre todo en horas de la tarde en el sector de San Blas, a cargo del movimiento guevarista. Esta es una especie de guerrilla urbana que surgió desde hace 10 años, pero en los últimos meses ha tomado mayor fuerza, tiene preparación internacional incluso, vínculos con guerrillas como la ex guerrilla de las FARC. Los guevaristas son los que están involucrados en este vandalismo en el sector de San Blas, en el centro de Quito. También les comentamos que nos informó el ministro del Interior que entre algunos de los casos de los incidentes que se provocaron fue el secuestro temporal de personal de la policía en el sector de Saraguro
También era esto básicamente por haber ingresado a una zona territorial indígena, no se les permitió hacerlo y fueron retenidos temporalmente, ya fueron liberados. También 7 ambulancias no pudieron llegar a su lugar de destino porque el cierre de vías se los impidió. Esto es algo que también se ha reclamado por parte de las autoridades. El ministro de Gobierno descartó completamente que haya movilización de grupos de otras localidades del país hacia Quito. Eso por el momento no ha sucedido. Sí tenemos información de que en el centro hay todavía pequeños grupos que están movilizándose, pero todavía no a mayores. Está diciendo el gobierno que ellos tienen la puerta al diálogo, sin embargo, lo que están exigiendo más que nada es que no se evite generar más caos y problemas, que en esta primera jornada no la hubo, pero sí fue un lunes atípico, sobre todo en horas de la tarde, porque empezaron con más cierres de vías, con más problemas, con vandalismo, y es lo que se está enfrentando. Aquí nosotros al frente nuestro tenemos al ECU en la parte de las cámaras, donde se puede visualizar en tiempo real sobre lo que ha sucedido. Pero les tenemos más información. ¿Qué tal si los protagonistas nos cuentan sobre cómo fue esta jornada? Así que vamos con las declaraciones de los ministros que participaron en esta actualización de datos. La situación en la ciudad de Quito, salvo una manifestación que se ha dado en la tarde y algunos incidentes aislados con estudiantes en la mañana, se mantiene más o menos dentro de las mismas condiciones. Ha habido también otras tentativas de posicionamiento en el oriente por parte de algunos grupos. El estatus entre la mañana y la tarde representa un ligero incremento en el número de manifestantes. Obviamente nosotros seguimos atentos a los hechos que se han dado en las diferentes provincias, que básicamente son 3 provincias las que presentan un poco más de perturbaciones y sobre las cuales ha venido actuando exclusivamente la policía. Y respecto de nuestra posición en cuanto a la posibilidad de los diálogos, ha habido algunos acercamientos esporádicos, pero todavía no tenemos ninguna conversación formal que se haya establecido entre uno o varios de los grupos manifestantes y el gobierno. Movilizaciones de movimientos hacia la ciudad de Quito desde otros territorios no hay. No ha habido ese desplazamiento. Detenidos a nivel nacional por incidentes relacionados con alteraciones del orden público y cierres de vías tampoco existe. Lo que existe es el grupo de personas que se encuentran liderando y que son parte de esta afectación, digamos, a toda la producción, y ahí hay mecanismos que inclusive rayan en la parte penal. Los muchachos del colegio Mejía, ellos fueron efectivamente identificados y retenidos para identificación. Esa información se la procesa luego con fiscalía y se la procesa con parte policial para la administración del centro educativo. Para complementar la información, también dijeron las autoridades, como ya lo hemos visto, de que este supuesto toma de los pozos petroleros en la provincia de Orellana pues se descartó completamente. Los servicios petroleros no han sido suspendidos ni paralizados, lo dijo el ministro de Defensa. También les comentamos, como con otros datos, que en Cotopaxi hubo un intento de intimidación a los trabajadores de florícolas y brocoleras. Se está trabajando junto con ellos para poder evitar que vuelva a pasar esto y mañana que haya más custodia policial y judicializar también a los que están involucrados. Hablando de este tema de la judicialización, es muy importante lo que dijo el ministro del Interior, de que por el momento no hay detenidos a escala nacional, a excepción de los 6 chicos del Colegio Mejía que ya fueron liberados. Sin embargo, sí están entregando a la Fiscalía todos los datos correspondientes para que se inicien los procesos por los diferentes delitos cometidos en este lunes. Recordemos que son 65 eventos que la Policía Nacional tuvo que atender en todo el país. Con eso es lo que les podemos comentar. Mañana a las 8 de la mañana hay una nueva rueda de prensa para dar nuevos datos. A las 5 de la mañana, en cambio, el Ministerio de Educación va a analizar una vez más el tema educativo para esta jornada, que por el momento en el martes se mantiene igual. Colegios presenciales, la vía normal, pico y placa también normal. Se espera que no haya nuevos cierres de vías. Sin embargo, es lo que les comentamos aquí en el ECU 91. Verónica, seguimos con más en estudios. Muchísimas gracias, nuestro compañero Lautaro Andrade, por ese informe en vivo y en directo acerca de las declaraciones de los ministros encargados de la seguridad y la protección de los ciudadanos en nuestro país. Bien, estaremos pendientes entonces si la información amerita tener un nuevo contacto
En vivo y en directo. Ahora les contamos, amigos televidentes, que varias vías amanecieron cerradas hoy lunes 13 de junio en nuestro país. Según el gobierno nacional, alrededor de 3.000 personas se concentraron a escala nacional en atención a la convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Para el mediodía, la situación cambió. Así, con cierres viales que conectan a la Sierra Centro con el Austro, la costa y la Amazonía, amaneció este lunes 13 de junio el Ecuador. ¿La razón? La movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La movilización tiene de carácter territorial y la movilización tiene de carácter indefinido. Desde el inicio de la jornada de protestas hasta el mediodía, el gobierno detectó 30 cierres viales. Sin embargo, pasadas las 13 horas, la autoridad señaló que las calles ya estaban habilitadas. Podríamos decir que hasta el momento el 90% de las vías se encuentran despejadas. A lo largo de la jornada se han identificado varios cierres y conatos de cierres en ejes viales principales y secundarios, que con la oportuna intervención de la policía y a partir del proceso de diálogo al cual no pensamos renunciar, se ha podido despejar en algunos casos totalmente y en otros casos parcialmente la vía. Los cierres de vía, según el monitoreo de las cámaras del ECU 911, se produjeron en Cotopaxi, Imbabura y Pichincha. En total, 44 eventos se reportaron durante la mañana y parte de la tarde. En pocos de ellos se han cometido actos vandálicos, no de protesta, actos vandálicos que han sido ya superados, entre ellos los principales cierres de vías. En el resto del país, a nivel nacional, las 3.800 personas que aproximadamente se han movilizado, muchos de ellos hemos acompañado como institución y como Policía Nacional las marchas, hemos acompañado en unos plantones pacíficos, hemos acompañado en las concentraciones. Para el cierre de esta edición en Quito, permanecían cerradas algunas vías aledañas al centro histórico por una manifestación encabezada por los estudiantes de la FEWE. Asimismo, se bloqueó la avenida Naciones Unidas por colectivos feministas. Además, no se podía aún habilitar la vía Panamericana Norte por manifestantes provenientes de San Miguel de Común. Andrea Orbe, Noticias 7. Atención, amigos televidentes, la Policía Nacional tiene una normativa para actuar ante protestas pacíficas, la cual busca precautelar la seguridad de manifestantes, pero sobre todo de los ciudadanos. En la siguiente nota le vamos a explicar de qué se trata. La Policía Nacional cuenta con una normativa de respeto a los derechos humanos ante una protesta social, en la cual se establecen los siguientes puntos: mantener la postura de respeto, autoridad y confianza, tolerancia ante provocaciones, identificación de personas ajenas a la manifestación, disuasión ante posibles acciones que generen conflicto, pensamiento táctico ante amenazas y potenciales peligros, no emplear fuerza contra personas que huyen o caen, no emplear armas de fuego para dispersar manifestaciones, la aprehensión de personas que cometan una infracción flagrante o resistencia violenta. Según Fernando Bastías, abogado experto en derechos humanos, se debe garantizar el derecho a la protesta y explica que las autoridades deben garantizar la integridad de los manifestantes. Tiene que ser protegida en el marco de la manifestación. Lo que se están exigiendo dentro del derecho a la protesta son también cumplimientos de derechos. Bastías aclara que las movilizaciones son mecanismos que garantizan la democracia en cualquier estado. Es una participación para garantizar el cumplimiento integral de los derechos. Yo que la gente participe para saber qué necesidades existen. Entonces, las protestas sociales fortalecen la democracia. Patricio Carrillo, ministro del Interior, dijo que en las 44 movilizaciones de escala nacional, el personal de la policía ha estado presente y se han identificado varios actos de vandalismo. Actos vandálicos que han sido ya superados, entre ellos los principales cierres de vías. Ha habido ya la destrucción de un patrullero. Bastías explica que los cierres de vías son respuesta al nivel de exigencia en la protesta. Esta es la exigencia de un derecho. Y si este nivel de exigencia es fuerte, entonces la forma de exigirlo también lo va a hacer. Por otra parte, en la capital, con la aprobación de la nueva ordenanza, para quienes destruyan el espacio público tendrán una sanción económica. Deberán pagar hasta 5 salarios básicos unificados y resarcir los daños causados. Manuela Bedón, Noticias 7. En el centro de Quito se reportó cierre de vías y aglomeraciones protagonizadas por estudiantes del Colegio Nacional Mejía, como vemos en las imágenes, amigos. Los jóvenes cerraron las calles Vargas y Antonio Ante con llantas y palos. Miembros de la Policía Nacional controlaron la situación ventajosamente. Coordinando con la policía.
Policía Nacional hemos hecho un seguimiento de cuáles son los estudiantes que están involucrados, conocemos cuál es la organización a la que pertenecen algunos de estos estudiantes, y el trabajo que se realiza es primero para poder abrir las vías, hacer el seguimiento de las acciones de estos estudiantes, identificar si incurren en una falta que pueda ser sancionada dentro de la norma educativa a través de las instancias pertinentes, así como también revisar si es que hay participación de docentes o personal del Ministerio de Educación, de la institución educativa, que hayan estado involucrados en estas acciones. Atención amigos, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado rechazando enfáticamente que debido al bloqueo de vías se impidió el paso de un vehículo de emergencia que debía asistir a un paciente en estado grave. Según el documento, el hecho ocurrió en la provincia de Pastaza cuando una ambulancia no pudo recoger a una persona que sufrió un trauma cráneoencefálico, por lo que desde el Ministerio de Salud Pública, en el marco del derecho internacional humanitario, se solicita respeto a las actividades desarrolladas por el personal de salud en todo el territorio ecuatoriano y los vehículos de transporte medicalizado en los que se brinda la atención correspondiente. Atención amigos, cuando regresemos de la pausa, este lunes 13 de junio se inició la inscripción para escuelas y colegios municipales de Quito y estará disponible hasta el jueves 16 de junio. Les vamos a contar cuáles son los detalles cuando regresemos. Les invitamos, amigos televidentes, a que nos sigan permanentemente en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Asambleístas cuestionaron el paro nacional. Ellos llaman al diálogo y dicen que no es prudente dejar de trabajar. Escuchemos las declaraciones. A través de un comunicado, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, autorizó sesionar de manera virtual debido a las movilizaciones. Por ello, la jornada en el legislativo fue un tanto irregular. Quienes asistieron cuestionaron el paro. Ya pasamos en algunos años anteriores, ¿no? Aquí al frente nomás está la Contraloría, que fue completamente destruida. Hoy tenemos una Contraloría que ya parece que está activa, lista para que vayan los funcionarios a trabajar. No quisiéramos de que algo de eso nuevamente pase. El líder del Partido Social Cristiano enfatizó en que no se puede confundir manifestación con paralización. Un derecho legítimo. El derecho a la resistencia es un derecho también legítimo. Lo que no es legítimo es ni el vandalismo, ni el ataque a la propiedad ni a la integridad de los ciudadanos. Y en ese sentido manifiesto al menos todo el respaldo a la Policía Nacional para que cumpla su deber y permita que los manifestantes se manifiesten y protesten, pero en paz. Este es el momento para escuchar respuestas. Desde Creo se llama al diálogo. Están todas las herramientas ahí en la mesa puestas para que todos los ciudadanos puedan salir adelante. Dicen que están dispuestos a cumplir el rol de mediadores para encontrar una salida. Andrea Orbe, Noticias 7. En otro tema, el gobierno central entregó al Consejo Nacional Electoral su respuesta en el marco de las peticiones de revocatoria del mandato del presidente de la República, Guillermo Lasso, y del vicepresidente Alfredo Borrero. El CNE tiene 15 días para pronunciarse sobre el avance o desistimiento de los procesos. En 120 cajas llegaron los documentos que sustentan la respuesta del presidente Guillermo Lasso sobre la gestión de su gobierno en los primeros 12 meses, frente a los pedidos de revocatoria. ¿Cuáles argumentos es el trabajo que se ha venido llevando a cabo desde el frente social, desde el frente económico, desde el frente de seguridad, en función de las diferentes carteras? De acuerdo al ministro Jiménez, encargado de llevar la respuesta ante el Poder Electoral, la expectativa que tienen es que el CNE desestime las acciones. Porque no cumplen ni siquiera con los requisitos de forma para ser aceptados al trámite, pero insisto, nosotros lo vemos como una oportunidad, sobre todo con el pueblo ecuatoriano, de que pueda ver cuál es el trabajo que ha venido siendo desarrollado en todos estos aspectos. El organismo ahora se encargará del análisis de los documentos. Según la normativa, que el
Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene 15 días término para pronunciarse en relación una vez que se han presentado tanto los cargos y descargos. 2 de los pedidos de revocatoria vienen por parte de la ciudadana Kerly Carvajal y otro de Ángel Tipantuña, dirigente indígena de Cotopaxi. Carolina Basante, Noticias 7. La asambleísta de UNES, Patricia Mendoza, fue electa como presidenta de la Comisión Pluripartidista ad hoc, que tramita la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. La decisión se tomó durante la primera jornada de trabajo de esa mesa legislativa, en la que también se eligió a Rocío Guanoluisa, disidente de la Izquierda Democrática, como vicepresidenta. Esta comisión tiene 30 días para pronunciarse y recomendar al Pleno el archivo de la denuncia en contra de Guamaní o su destitución como vicepresidenta del Parlamento. Atención amigos, este lunes 13 de junio se inició la inscripción para escuelas y colegios municipales de Quito y estará disponible hasta el jueves 16 de junio. Son 1.951 cupos disponibles para estudiantes de primero y octavo año de educación básica, así como primero de bachillerato. El sorteo de los cupos se va a realizar al día siguiente, es decir, el 17 de junio a las 12 horas. En otro tema, los 2 fusiles que a mediados de mayo fueron robados a 2 centinelas del destacamento militar de la Amazonía fueron ya recuperados. Menos de 30 días después de registrado el robo, se recuperaron los 2 fusiles que fueron sustraídos del fuerte del ejército en Putumayo. Viendo la presencia militar, personal desconocido emprenden una rápida salida del sitio y dejan abandonado bultos. Después de realizar un rastrillaje minucioso en el sector donde fueron avistados, se encontraron los 2 fusiles que dejaron abandonados estos delincuentes. A mediados de mayo, sujetos atacaron el destacamento y consiguieron llevarse los fusiles. Dejaron 2 personas heridas tras el incidente. Golpes duros que hemos dado y mantenemos el control de nuestra frontera. Los heridos se recuperan satisfactoriamente, informó el comandante de la Brigada Napo. Se reforzaron las medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. El soldado que tuvo las 13 puñaladas está perfectamente bien. El cabo segundo Chihuango, que fue el que mayor problema tuvo en su salud, fue intervenido en la cabeza, está estable. Los operativos de ahora en adelante se centrarán en ubicar a las personas o la organización delictiva que ejecutó el ataque. Y el paro nacional, amigos televidentes, ha generado problemas de movilidad en varios puntos de nuestro país, sin duda. En Guayaquil, por ejemplo, cooperativas de transporte interprovincial limitaron sus frecuencias debido a las paralizaciones. A la terminal terrestre de Guayaquil llegaban usuarios desde muy temprano para trasladarse a otras provincias. Por necesidad, don Pedro y doña Eva debían movilizarse y no fue posible. ¿Ustedes a qué destino tenían que ir? No tenemos que ir a Ambato a trabajar, tenemos que trabajar ya desde mañana y ahora ya quedamos aquí, no sabemos cómo viajarnos para allá. Pues. Imagínense cuántos días vamos a estar aquí, no se sabe el carro hasta dónde nos llevaremos, eso es lo que yo le digo. Y si nos tiran piedra y todo, nos rompen la cara, nos rompen algo. Ellos son varios de los afectados, aquellos quienes necesitan trabajar y seguir aportando a la reactivación económica, pero no lo pudieron hacer. Gran parte del gremio de transportistas, quienes no se unieron a la paralización, tomaron medidas ante la situación. Para precautelar la seguridad de los pasajeros, las cooperativas han decidido no vender o tener sus cooperativas cerradas hasta el momento. ¿Cuántas cooperativas estamos hablando y de cuántos destinos? Tenemos 13 cooperativas que son destinos Sierra Oriente, como te comentaba. ¿Prefirieron en este caso pues no salir? No salir, sí, hasta nuevo aviso. Siempre gerencia prefiere esperar un poco más y evitar quizás cualquier daño hacia los buses, ¿no? Los buses intra e interprovinciales paulatinamente irán cubriendo las frecuencias en todos los horarios. Y una buena noticia, al menos para los ciudadanos de la capital. Según la gerencia del Metro de Quito, 5 empresas internacionales tendrían interés en operar el metro capitalino. Las empresas son de Colombia, Brasil, Francia, España y Alemania. El gerente de operaciones, Roberto Custodio, nos cuenta los pormenores del proceso de selección, a lo que parece ya una realidad. Para el día 22 de este mes, el día 22 de junio, está previsto la entrega, la recepción
de las ofertas que estos potenciales proveedores del servicio presentarían para que Metro de Quito las evalúe y a su vez, en un plazo aproximado de 10 a 15 días, Metro de Quito pueda determinar quién es la empresa que ha obtenido el primer lugar en dicho concurso y a quien se le cursará la invitación para la etapa precontractual y finalmente la contratación. De este modo preveemos que hacia mediados del mes de septiembre estaríamos ya firmando el contrato con dicha empresa operadora. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, Colombia está polarizada en la última semana de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Tendremos los detalles de esta y otras noticias del mundo cuando regresemos de la pausa. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. Atención, Colombia enfrenta polarizada la última semana de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con una oportunidad para la izquierda. Su candidato Gustavo Petro se ve cerca de la Casa de Nariño, mientras que su inesperado rival Rodolfo Hernández renunció a varios actos públicos por miedo a ser asesinado. Polarizada, rodeada de tensión e incertidumbre y con episodios de juego sucio. Así enfrenta Colombia la última semana de la campaña electoral para la segunda vuelta de las presidenciales del domingo. Unos comicios históricos porque podrían llevar por primera vez a un candidato de izquierda a la Casa de Nariño. Las encuestas dan en general un resultado muy ajustado como esta, pero la que difundió el sábado la cadena de medios RCN da una amplia ventaja al candidato de izquierda, Gustavo Petro, sobre el derechista Rodolfo Hernández, 45% para Petro y 35% para Hernández. En la recta final de la campaña, Petro y su equipo derrochan optimismo. Yo creo que el triunfo está muy cerca, yo creo que estamos muy cerca, no dependemos de las encuestas, ni de ahora lo que hacen es publicar un tracking diario que no es una encuesta en sí misma, luego técnica. La tendencia sí muestra una caída de Rodolfo paulatina y un ascenso mío, ya un cruce, digamos, del punto de cruce. Si eso sigue, tampoco podemos predecir, pero si sigue esa tendencia, estaríamos ganando el 19. La campaña de Petro sufrió un revés con la difusión de todos los audios de las reuniones del equipo de campaña de Petro en los últimos 11 meses. En ellos, sus estrategas discuten la mejor manera de atacar a sus rivales o de suavizar su imagen para conseguir más votos. La respuesta del candidato, mantener un ambicioso programa que pretende dar respuesta a muchos reclamos de las multitudinarias protestas del año pasado y con un acento muy marcado en los problemas de las mujeres. Pero sobre todo cercanía, mucha cercanía a la gente de escasos recursos, algo que no va a poder seguir haciendo esta semana porque se terminaron los actos en plaza pública. Rodolfo Hernández ya renunció a debates y actos públicos antes del domingo con el argumento de que su vida corría peligro. La semana pasada estuvo en Miami convencido de que ningún candidato puede olvidar el importante voto desde el extranjero. La batalla continúa pues esta semana en los medios, en un país con los nervios más que nunca a flor de piel. En otro tema, pesimismo y confusión en la búsqueda de un periodista británico y un indígena brasileño tras el hallazgo de 2 cadáveres. La familia del periodista británico y ex colaborador de DW dijo que uno correspondía a Dom Philip. Sin embargo, las autoridades brasileñas aún no lo han confirmado. Este lunes, la Policía Federal brasileña ha encontrado 2 cadáveres cerca de la casa del único hombre detenido el miércoles de la semana pasada, sospechoso de la desaparición del periodista Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira Araujo. La Policía Federal brasileña todavía no ha confirmado que los restos encontrados pertenezcan a los 2 desaparecidos, aunque la esposa de Phillips aseguró este lunes en una entrevista que sí era el cuerpo del periodista. Los indicios nos hacen pensar que les hicieron algo malo, porque se encontraron vísceras humanas flotando en el río.
y ya están aquí en Brasilia para los análisis de ADN. Teniendo en cuenta que ya han pasado casi 9 días desde que todo esto empezó, será muy difícil encontrarlos vivos. Ruego a Dios que así sea y que los encontremos vivos. Pero las informaciones, los indicios, sugieren por el momento lo contrario. El viernes pasado, la Policía Federal encontró rastros de sangre en el barco del único sospechoso detenido. Además, ayer domingo encontraron objetos personales de los 2 desaparecidos en la comunidad São Rafael, cerca de la frontera con Perú y Colombia, donde fueron vistos por última vez. La familia del periodista lo da por muerto ya, pero quieren que el asesinato de Phillips y Pereira Araujo atraiga la atención mundial a los problemas de la Amazonía. Pero el hecho es que ya no están con nosotros. Que esto sea un comienzo y que no se detenga aquí será el ejemplo de su sacrificio, el comienzo de algo mucho más grande para que el mundo despierte a los problemas de la Amazonía. El gobierno de Jair Bolsonaro ha sido criticado por la deforestación de la selva amazónica y la apertura de zonas protegidas a la minería. Además, se ha incrementado la violencia en la región en los últimos años. Las razones principales son la caza, la pesca ilegal, la tala ilícita y el narcotráfico. Este es solo uno de los cientos de ataques y violaciones que suceden en la selva. Tenemos que protestar y exigir una explicación al gobierno brasileño. El periodista y el indigenista recibieron amenazas de muerte antes de su desaparición por el trabajo que estaban realizando sobre la pesca ilegal en la zona. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, tenemos una excelente noticia porque ya vienen los deportes. El ambateño Alexis Endara, con solo 16 años, se consagró campeón mundial juvenil en pesas. Se destacó en la categoría de 49 kilogramos. Les contamos los detalles de esto y más cuando volvamos. Llegamos al final de la presente emisión informativa. Queremos nada más recordarles a breves rasgos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha pasado en esta jornada. El 90% de las vías se encuentran despejadas. Hay incidentes vandálicos que se han reportado ya a la Fiscalía General del Estado. Destacamos lo que sucedió en el Colegio Mejía con algunos estudiantes quienes protagonizaron actos de violencia, lamentablemente. Y por otra parte, el Gobierno Nacional se mantiene abierto al diálogo frente a las peticiones de la CONAIE. Recuerde que mañana tendremos una nueva cita informativa a las 7 horas en punto para mantenerle actualizado de estas noticias y por supuesto lo importante del acontecer nacional e internacional. Muy buenas noches.